Eran 5 los periodistas desaparecidos, ahora solo son 3. Los periodistas de Caracol afortunadamente recuperaron su libertad y dijeron haber sido retenidos por personas que se identificaron como guerrilleros del ELN. También dijeron que los periodistas de RCN estaban bajo el poder del mismo grupo guerrillero. Con respecto a Salud Hernández, son muchas las teorías que rodean su desaparición. Primero, se habla de que puede estar en las filas del ELN por cuenta propia, haciendo un trabajo periodístico. Segundo, se dice que puede estar incomunicada porque había advertido que iba a estar en una zona montañosa y sin acceso a teléfonos ni computadoras. Y tercero, y esta es la teoría que cobra más fuerza, que al igual que los otros periodistas esté secuestrada por el ELN. Esta teoría es tan fuerte que el propio jefe de negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y el ELN, Frank Pearl, se pronunció en su cuenta de Twitter y dijo lo siguiente, abro comillas, si @ELN-paz, es la cuenta del ELN, secuestró a @Salud Hernández M, Diego de Pablos y Carlos Melo, debe liberarlos cuanto antes. A esto se suma un nuevo elemento. Aunque CNN no puede confirmar este dato de manera independiente, varios medios de comunicación colombianos han reportado que las autoridades tendrían en su poder interceptaciones de presuntos guerrilleros del ELN, confirmando tener a una periodista en su poder. El gobierno colombiano no ha confirmado ni desmentido esta información. Lo que sí sabemos es que hoy se anunció una recompensa de 100 millones de pesos, unos 30.000 o 32.000 dólares, por información que permita dar con el paradero de estos 3 periodistas. Vamos a hablar del caso con mi invitada esta noche. Le doy la bienvenida a la periodista y presentadora Claudia Gurizati, directora de noticias de RCN, televisión en vivo desde los estudios de RCN en Bogotá. Claudia, un gusto saludarte de nueva cuenta, bienvenida y gracias también por la facilidad con su señal para hacer esta conexión. No, Fernando, a ti y obviamente a todos los colegas que tanto aquí en Colombia como en otros países, la comunidad también latina de los Estados Unidos que está siguiendo esta noticia muy triste hoy para nuestro país, una gran incertidumbre y una gran preocupación tenemos esta noche. Y lo compartimos todos, sobre todo una gran frustración, una gran impotencia y el decirlo, y perdón que yo aquí aproveche, pero el número es grave, aunque sea solamente uno. No es si son 5, 3, es que con uno que no esté en libertad es grave. Y quería dejarlo claro, ¿no? Quería dejarlo claro por las palabras del presidente Santos. Lo digo como periodista y creo que lo compartes conmigo. No, absolutamente, Fernando. Mire, la noticia de la desaparición, como es la versión oficial, el posible secuestro, como empezamos a sospechar y como ya Frank Pearl, como tú lo mencionabas ahora, él ya lo acepta en el Twitter como comisionado de paz frente a esta guerrilla colombiana, el ELN, pues realmente es una noticia que nos ha impactado profundamente. Y hablo no solamente como ciudadana, sino como periodista que además conoce el trabajo de campo en momentos y lugares muy difíciles de la historia de nuestro país, de Colombia. En los 90 nosotros los reporteros que teníamos que ir a las zonas de conflicto, vivimos esto, vivimos esta zozobra, vivimos el hecho de tenernos que enfrentar día a día con grupos criminales y sentir que nuestro Estado cada día era un Estado ausente, un Estado que no resolvía, un Estado que desprotegía incluso a sus ciudadanos. Ahora volver a tener esta sensación en la redacción, después de unos años en los que esto no lo vivíamos en las redacciones de los diferentes medios de comunicación, es muy impactante, Fernando, porque pensábamos que era una etapa que ya estábamos superando, pero pues parece que los grupos criminales se están ensayando en decirnos que esa etapa todavía no está superada en nuestro país. Salud Hernández es un símbolo, un ícono del periodismo en Colombia, pese a que ella es una mujer española, ya llegó hace unos años, más de una década a Colombia, y se dedicó a ser reportera más intensa incluso que la reportera de ese momento en Colombia. Es una mujer que se ha recorrido todos estos campos colombianos, sus montañas, su geografía, sus llanuras, sus cordilleras, en todo tipo de lugares.
sin ninguna restricción ella se la ha impuesto y sobre todo con un valor que yo veo que es muy importante y es viviéndolo como el ciudadano. Ella no va con equipos de producción de avanzada ni con grandes equipos técnicos a su alrededor. Ella viajaba como una ciudadana, como una campesina más, tomando la ruta, el bus, el jeep, si era necesario volqueta, moto, lo que fuera, y viviendo esa experiencia como cualquier campesino. Por eso también que no aparezca ella genera mucha preocupación. Y porque ha sido una mujer que ha sido dura con todo aquel que ha tenido que darle una explicación al país, ya sea un político corrupto a nivel nacional o en el microuniverso de la realidad colombiana. Es una mujer muy valiente y queremos que regrese. Y estamos hoy en la noche también de las hipótesis, que todavía nadie confirma qué pasó con ella. Y lo dices muy bien, estamos en la noche de las hipótesis desde ayer, pero ahora tenemos desgraciadamente que sumar a dos colegas integrantes precisamente de la cadena que representas, la cadena en la que trabajas, RCN, y quiero preguntarte, Claudia, no sé si tengan información de la última comunicación que se tuvo con estos colegas y qué fue lo que les dijeron. Irónicamente estaban trabajando precisamente en la búsqueda de lo que pasó con Salud Hernández Mora, pero de pronto ahora están en la misma situación, en un limbo hipotético de un posible secuestro. Pero quiero preguntarte, ¿qué es lo último que saben ustedes de ellos? Pues nada, que es lo más preocupante, no sabemos absolutamente nada. Nosotros nos comunicamos con nuestro equipo periodístico, eran 2 personas, obviamente el corresponsal permanente que además sale de Cúcuta, Diego de Pablos, y también Carlos Melo, su camarógrafo. Ellos que nos dicen a las 11 de la noche de antenoche, vamos a salir mañana madrugados a las 5 de la mañana, efectivamente ayer salieron a las 5 de la mañana, carretera desde Cúcuta, norte de Santander, por el norte, cerca a la frontera con Venezuela. Eso es haciendo un recorrido por Tibú, luego bajando por una vereda Filogringo, que es una además de las más peligrosas, para poder llegar a El Tarra, que es como el casco urbano y el municipio donde puede haber comunicaciones. Pues no pudimos comunicarnos con ellos porque son precarias, son difíciles y porque definitivamente no llegaron a su destino. Es por la tarde cuando nos empezamos a enterar. En Colombia la Defensoría del Pueblo es ese organismo de control que vela por los derechos humanos de las comunidades, que tiene representantes en cada uno de los territorios, en las zonas, en los departamentos, y ellos tienen gente desplegada también en estas zonas de conflicto y zonas muy alejadas donde la presencia estatal es nula, por no decirlo pues inexistente. Ellos nos llamaron y nos advirtieron que conocían de que el grupo de periodistas que paradójicamente habían ido a cubrir todo lo que posiblemente sabía la gente en el terreno sobre salud, pues habían sido agredidos. Les habían quitado sus equipos, les habían quitado sus cámaras, sus computadores, sus formas de comunicarse, los teléfonos, y que no sabían del paradero de ellos. Entonces ellos fueron los primeros que nos dieron la alerta, nos dijeron que de todas maneras sus unidades estaban siguiendo pues el rastro y tratando de averiguar. Fue una noche de mucha zozobra, porque en esta zona del Catatumbo no estamos hablando de cualquier zona, estamos hablando de 5.000 kilómetros cuadrados, en el que el alma de esta zona, en la que es una región en la que los cultivos ilícitos son el motor de la zona. Y hay 3 grupos criminales que son las FARC, el ELN y reductos del EPL, otra guerrilla de izquierda de Colombia que en los 90 se desmovilizó y se convirtieron en una BACRIM muy temible. Entonces la zona no es fácil. La noche fue muy difícil porque no sabíamos absolutamente nada de ellos. Digamos, no hay ley ni Dios, y a las 6 de la tarde estos grupos criminales obligan a la gente a no salir. Esta mañana nos dijeron, hoy anoche tuvimos información de que hay un grupo de periodistas que ya estaban siendo llevados al Tarra y pensamos que eran todos, pero pues afortunadamente por nuestros colegas de Caracol, llegó el equipo de Caracol, Diego Velosa, su periodista, se pudo comunicar ya muy temprano en la mañana con las emisoras radiales y contó ya realmente lo que a ellos les había pasado, exactamente. Claudia, voy a marcar una pausa, si me lo permites, para regresar y seguir charlando contigo a ver qué más podemos avanzar en la información para dar un poco de certidumbre en la medida de lo posible, al menos de lo que concretamente sabemos y lo que pueda concluir cada quien, bueno, pues ya
será de acuerdo a su razonamiento. Voy a regresar con Claudia Gurizati, está en RCN, obviamente es ejecutiva de RCN, nos está acompañando. Bien, estoy de regreso con la periodista y presentadora Claudia Gurizati, directora de noticias de RCN, televisión en vivo desde los estudios de RCN en Bogotá. Claudia, algo muy importante que me decía la producción y que creo que hay que hacerlo, compartir el testimonio de los periodistas liberados, porque eso puede traer muchos más elementos que enriquezcan o nos den una guía más clara de qué es lo que está pasando, ¿no, Claudia? Claro, porque al ser liberados, ese grupo de periodistas, ellos ya temprano contaron que los hombres que los interceptaron y se los llevaron en contra de su voluntad por unas horas decían pertenecer al ELN, al Ejército de Liberación Nacional. Recordemos que en Colombia estamos próximos a una fase pública de unas conversaciones con esa organización criminal y ellos se identificaron como tales. Con estos periodistas les dijeron, ustedes los dejamos libres, y según cuenta el periodista Diego Velosa de Caracol, recién liberado, es que esos mismos hombres les dijeron al equipo de RCN, también lo tenemos nosotros, pero a ellos por ahora pues los vamos a dejar con nosotros. Entonces, esto ya nos abrió luces de quién puede estar detrás. Obviamente, si la persona en el territorio se identifica que pertenece a esa organización, pues por lo general es lo que es. Y por eso es que también nos ha causado tanta sorpresa que los organismos de inteligencia colombianos, que son de organismos de los más avanzados en el mundo, porque pues han tenido que aprender a hacerlo en medio de 50 años de confrontación, y en los últimos años pues el ejército colombiano se ha especializado, ha hecho unos trabajos de inteligencia, recordemos la operación Jaque, con gran inteligencia técnica de personas que están ahí en la zona, que los infiltran. Es muy raro que no sepan y no tengan una hipótesis importante después de más de 3 días desde que no aparece y se está buscando a la periodista Salud Hernández, y ya 2 días de nuestros periodistas. Nosotros realmente estábamos acostumbrados a unas fuerzas militares que te daban esas indicaciones y las informaban de manera mucho más rápida y ágil. En este caso es muy confuso, dicen que no saben que están ahí, que están en el terreno, que están además en unos operativos militares muy fuertes, con tropa, con comandos, con fuerza aérea, con helicópteros. Se hablaba ayer de más de 8 helicópteros, es decir, que no es un operativo cualquiera. Entonces, sí hay sorpresa de que aún el gobierno colombiano, el Ministerio de Defensa, no haya sido capaz de explicar una teoría o una hipótesis creíble de lo que ha sucedido. Aún guardamos la esperanza, y yo creo que el gobierno también, de que Salud esté en un trabajo periodístico, pero es muy raro porque un país entero buscándola se hubiera comunicado de alguna manera, creemos. Estás hablando de algo muy importante, Claudia, que ayer yo también traía a colación. Ha habido como información a cuentagotas, no muy clara, no confirmaciones, supuestos, presuntos. Ahora, no solamente en el caso de Salud, sino también en el de nuestros dos colegas de RCN. Y yo quiero preguntarte, Claudia, desde tu perspectiva también como periodista, como colega, ¿crees que esto tenga algo que ver con la delicada situación del proceso de paz y los diálogos? Porque pensar en estos acuerdos, pensar en paz, pensar en diálogo con el ELN, que está buscando una vía parecida a la de las FARC, cuando se está privando tal vez de la libertad a 3 periodistas, es muy difícil creerlo, ¿no? No sé si esto sea un motivo por el cual se está manejando la situación como se está manejando, como ya la mencionabas tú. ¿Qué opinas? Pues yo creo que en este momento en Colombia, cada hecho que tiene que ver con las organizaciones criminales y con la guerrilla que pueden estar involucradas en una negociación de paz, cada hecho hay que verlo bajo esa lupa y bajo ese prisma. Es imposible no verlo así o no ligarlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque políticamente el ELN en este momento está por fuera de una negociación, pero quiere estar dentro de la negociación, pero bajo unas condiciones que ellos quieren poner. Una de esas condiciones, y eso ha sido, digamos, público por parte de los que conforman el COSE, el Comando Central del ELN, como ellos se hacen llamar, como se llama técnicamente, es que ellos tienen derecho al secuestro, a secuestrar gente y a cobrar por la gente, porque lo argumentan diciendo que ellos no tienen impuestos, que ellos no reciben impuestos, y
para ellos la guerra es un derecho, así lo manifiestan. Entonces, ahí yo creo que hay un pulso muy fuerte entre el gobierno que le dice al ELN, no comenzamos la fase pública hasta que ustedes no liberen absolutamente a todos los secuestrados que tienen, y ellos tratando de imponer su voluntad. Es una forma de verlo y de analizarlo, obviamente. Puede ser una lectura, no la única, pero sí es una lectura que yo creo que estamos obligados a hacernos. Eso también genera una presión en caso de que los tengan y que acepten que los tengan. Digamos, preocupante en este momento de que no lo hayan aceptado es que no se están haciendo responsable de las personas. Y eso también genera pues mucha incertidumbre. Sí, completamente de acuerdo, Claudia. Quería escucharlo de tu parte, coincido con la forma en que lo planteas y coincido precisamente, por eso hacía la pregunta, pero Claudia, vamos a estar al pendiente. Te prometo que te vamos a estar molestando ahora sí, en esta semana, para saber qué ha ocurrido, porque nos interesa a nivel personal, te lo digo como periodista, y también obviamente como cadena de noticias queremos estar al tanto de lo que ocurra con nuestros 3 colegas. Y bueno, pues agradecerte, Claudia, de verdad, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, y espero que la próxima vez que estemos sea para que tengamos buenas noticias y podamos incluso hablar con ellos. Muchas gracias, Claudia. A ti, Fernando, muchísimas gracias, porque sí es muy importante en estos casos que el periodismo del hemisferio esté solidario y unido. No puede haber una democracia sin libertad de prensa, no la podemos terminar de construir, y obviamente no va a haber paz si no tenemos una forma de entendernos, de comunicarnos y de no coartarnos nuestras libertades. Si nosotros seguimos creyendo que puede haber paz en este tipo de circunstancias, yo creo que nos estamos engañando. Y abuso un poquito de ti para que los televidentes nos acompañen en el hashtag que regresen ya. Acompáñanos, Fernando. Gracias. Claro que sí, es el hashtag que regresen ya. Ahora mismo lo voy a tuitear a título personal, y como periodista me parece que es